Dios te bendiga en esta preciosa hora. Soy la pastora Oliver Ryan y en este momento estoy aquí a través de este video para contarle una de las tantas experiencias que he tenido con el Señor. Y en este momento quiero hablar de que sí hay un infierno, porque tuve la experiencia de ir camino al infierno. No te quiero cansar, pero sí quiero contarte, porque el Señor me ha hablado y me ha dicho que todo lo que Él me revela quiere que yo lo comparta y que lo haga llegar, ¿verdad?, a las almas, para que de esa manera puedan creer que así mismo como existe un cielo, existe un infierno. Y este testimonio que le voy a contar me sucedió durante 40 días de ayuno que estaba llevando, la cual el Señor me había pedido. Y recuerdo que ya iba casi en la mitad de ayuno cuando de repente tuve esta revelación, hermanos. No morí, no morí como muchos mueren. Mi espíritu no salió tampoco de mí. No vi que salió mi espíritu, pero sí tuve esa revelación, hermanos. Y esa revelación me impactó de una manera tremenda, ya que después de haber orado me quedé dormida y de repente me encuentro que el Señor me dice, vamos a dar un viaje. Y cuando vamos de camino, veo que nos montamos como si fuera en un pequeño tren, pero era solamente de un vagón. Y yo recuerdo que ahí estábamos montados y de repente ese tren comenzó a correr, a correr, a correr, a correr y a correr y me impresionó tanto porque mientras más corríamos íbamos como hacia abajo. Éramos como bajando, 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 pero íbamos corriendo en ese tren. Parecía como de repente si fuera un carrito chocón o no sé. El asunto era que íbamos corriendo, corriendo, corriendo. Parecía como si estuviéramos en rieles y después como si fuera en una carretera, pero íbamos rumbo para abajo. Y corríamos, hermanos, y corríamos. Y mientras más íbamos bajando, más oscuro, más oscuro, más oscuro. Una tiniebla, algo tremendo, tremendo. Oscuro y oscuro y oscuro. Yo decía, Señor, pero ¿hacia dónde vamos? Y Él no decía, no temas, yo estoy contigo. Y seguía y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y bajando y bajando. Y mientras más bajábamos, más oscuro, hasta que mientras bajábamos, comencé a escuchar gritos y gritos y gritos y gritos y gritos y gritos. Y luego seguíamos corriendo y bajando y bajando y bajando. Y luego comencé a sentir un calor intenso, un calor tremendo, un calor terrible, hermanos, y seguíamos bajando, bajando, y luego un olor bien a azufre, así mismo como han dicho, carne quemada, como un olor bien desagradable y fuerte, y seguíamos, y yo, Señor, ¿hacia dónde vamos? Y seguíamos corriendo y bajando y bajando y bajando y bajando, y luego de repente, hermano, comencé a ver que las tinieblas se comenzaron a interrumpir por medio de unas luces amarillas, como anaranjada, roja, y luego una tiniebla, algo tremendo. Es decir, hermano, que corrimos y corrimos para abajo, bajando, 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 hasta que al final, hermano, yo pude ver una puerta tan grande, inmensa, y arriba de esa puerta decía el infierno. Yo dije, Señor, ¿el infierno? Yo no quiero ir para el infierno. Hermanos, cuando yo vi ese nombre, solamente pude ver que decía, este es el infierno. Y yo decía, Señor, no, yo no quiero ir al infierno, yo no quiero, por favor, Señor, yo no quiero ir al infierno. Hermano, mire, fue tanto el grito, fue tan fuerte, fue el temor, el miedo, que le grité al Señor y le pedí al Señor. Mire, hermano, que hasta ahí llegué. Hasta ahí llegué. Porque recuerdo que cuando grité y grité, hasta me desperté dando ese grito. Y mire, hermano, no llegué a entrar al infierno.
pero esta ha sido una experiencia que yo he tenido, hermano, y yo quiero que usted de verdad crea que sí, hermanos, amigos, sí hay un infierno, es real. Este fue una de las experiencias, de las tantas experiencias que he tenido con el Señor. Recuerdo, hermanos, que también en otra ocasión pude ver, mis amados, que estaba orando y a eso de las 3 de la mañana. Recuerdo muy bien, me quedé dormida también. No me morí, no me salí del espíritu, pero esta para mí fue una revelación porque quedé dormida y en ella comencé a ver, hermano, que sí caí en un lugar, pero un lugar tan raro que no era, no tenía puerta, no sé, pero sí era todo como si fuera una neblina que cubría todo ese lugar y caí ahí. Y ahí estaba con el Señor y me empezó a caminar y cuando comienzo a mirar y veo, me doy cuenta que era en el Hades. Me decía, esto es el Hades, esto es el Hades, esto es el Hades. Yo decía, Señor, el Hades. Sí, este es el Hades. Y me decía, aquí están las almas de aquellos que mueren sin Cristo, que no me han conocido, de todo pecador, todo inconverso. Y cuando caímos ahí, hermano, comencé a ver tantas almas, pero algo me chocó porque empecé a ver, amado, personas que estaban lavando los platos. Yo le decía, Señor, pero mira, este está lavando los platos. Y me dice, sí, murió de un infarto. Y así como mueren, de esa misma manera, usted lo ve en el infierno. Lo mismo que practicaban en la tierra, practican también aquí. Y veía algunos que en el baño bañándose, pero realmente no era agua, bañándose, otros que estaban bebiendo, otros que lo veía ensangrentado, que habían tenido accidentes en diferentes vehículos, algunos en motora, otros en carros y en diferentes maneras, y así los veía, hermano, y eran millones y millones y millones, y yo tenía un temor, yo no quería caminar entre ellos, yo caminaba entre ellos y andaba con el Señor, y de repente, hermano, en una de esas se me acercó una alma de esa y comenzó a hablar y me decía, tú puedes ayudarme, ayúdame a salir de aquí, ayúdame a salir de aquí, yo quiero salir de aquí, yo quiero salir de aquí. Y yo solamente le podía decir, yo no te puedo sacar, no te puedo sacar, es que no te puedo sacar. Y seguía caminando con el Señor y seguía caminando y de repente se me acercó otro y comenzó a hablarme esa otra alma y parecía como si fuera un hombre y me decía, miras, ¿tú sabes qué? A este lugar se llega en menos de 45 segundos. En menos de 45 segundos se llega en este lugar. Y yo tenía un temor tan grande, yo no quería que se me pegaran. Era una sensación tan fea la que yo sentía en mi cuerpo y yo no quería que ellos se me pegaran. Y yo seguía caminando y quería cerrar los ojos, pero aún con los ojos cerrados podía ver toda la escena igualita como si estuviera con ellos abiertos. Y luego también, mis hermanos, seguimos caminando y viene, se me acerca otra alma y me dice, mira, a este lugar se llega en menos de 45 segundos, porque hay muchas puertas para entrar, pero no hay puerta para salir. No hay ni una puerta para salir. Hay muchas puertas de entrada, pero no hay puerta para salir. Y comencé a mirar y lo que veía era como una neblina. Mis amados, es un dolor tan grande ver tantas almas que estaban allí desesperadas, tantas almas que estaban allí locas por salir, solamente esperando el juicio final para luego ser lanzado en el lago de fuego. Amados, es necesario que tú y yo nos preparemos, porque de verdad hay un lugar de tormento, hay un infierno, mi amado, y es necesario que tú y yo nos preparemos y le entreguemos nuestra vida al Señor, porque la palabra de Dios dice claramente que el Señor no quiere la muerte de los que mueren, sino que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso en este momento, amigo mío, yo te estoy invitando para que busques del Señor. Y a ti, amado hermano, prepárate, vive para Dios una vida de santidad, límpiate cada día. La misericordia de Dios está en este lugar. Allá abajo no hay misericordia, allá abajo no hay amor, allá abajo lo que
que hay es tortura eterna, tormento eterno. Por eso yo te invito que tú que todavía estás aquí parado en tierra de redención, arregla tu vida con el Señor. Si ya tú le has aceptado al Señor, pero arregla tu vida con el Señor. Pídele al Señor el perdón, pídele al Señor que te limpie, pídele al Señor que purifique tu alma, que te prepare, que quite de ti todo lo que a Él no le agrada. Todavía estás a tiempo. Ahora, la palabra de Dios dice que donde cae el árbol, ahí se queda. Si no arreglaste tu vida a tiempo con el Señor y la muerte te sorprende, entonces posiblemente que irás a ese tormento, al ave, a ese lugar donde solo será el lloro y el crujir de dientes. Así que yo espero que tú no pases por alto este mensaje, sino que tú lo puedas escuchar y que tú puedas reflexionar. Humíllate ante la poderosa presencia de Dios. Pídele perdón y el Señor te va a perdonar. Y de esa manera tú vas a evitar que tu alma sufra en el infierno, que es un lugar de tormento eterno. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y luego después seguiremos compartiendo contigo más experiencia con mi Cristo.